Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, algo profundo ya se ha activado en el cielo. El portal de la luna llena está abierto, pero no lo estará por mucho tiempo. Esta energía no espera, no repite, no se queda. Ha venido para ofrecerte una oportunidad, y luego seguirá su curso. ¿La tomarás? No es una casualidad que estés aquí, justo hoy. Quizás lo has sentido, como si algo invisible estuviera removiendo tu interior, empujándote suavemente a soltar, a decidir, a moverte. Esa sensación de que lo viejo ya no encaja, de que el pasado pesa más de lo que ayuda, de que no puedes seguir como antes. Eso que sientes es el llamado. Esta no es solo una luna más. Esta noche, la luna ha venido a iluminar las partes de ti que estaban dormidas. No para juzgarlas, sino para ayudarte a despedirte de ellas. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos te entregará claridad, dirección y poder. Porque este portal energético que ya se abrió, se va a cerrar. Y con él, se irá también la posibilidad de transformar tu vida con la facilidad que este momento permite. Imagina despertar mañana con otra energía, con una ligereza que hace tiempo no sentías. Imagina mirar tu reflejo y reconocerte por fin, no por quien fuiste, sino por quien decidiste ser. Eso está al alcance de tu siguiente respiración, de tu siguiente intención, de esta noche, porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios: estoy listo para recibir mi nueva vida. ¿Por qué lo es? Porque puedes serlo. Solo necesitas decidirlo con intención y dar ese primer paso desde adentro. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Así que quédate hasta el final. No para cumplir con algo. Quédate por ti, porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Ya está sucediendo. El portal energético de esta luna llena se abrió y ha estado trabajando silenciosamente en ti, incluso si no has sido del todo consciente. Pero ahora, mientras este video vibra en tus oídos, ese portal está por cerrarse. Y con él, también se cierra una oportunidad que no volverá a repetirse con esta misma intensidad. No es algo esotérico. Es energía en movimiento. Es naturaleza cíclica. Es vida que no se detiene. Y tú estás justo en el umbral. Quizás hayas notado que en los últimos días tu mente se ha sentido más inquieta, tus emociones más intensas, tus pensamientos más profundos. Como si algo invisible te estuviera sacudiendo por dentro. Eso no es casualidad. Es la energía de la luna llena iluminando cada rincón de tu conciencia. La luna llena ilumina lo que está listo para liberarse. Lo que ya cumplió su función. Lo que pesa, lo que atrasa, lo que ya no puede acompañarte a donde vas. Imagina que estás en una casa antigua, llena de objetos, muebles, cajas que has ido acumulando sin darte cuenta. Algunos tienen valor, sí, pero otros solo ocupan espacio. Hoy, esta luna es la linterna que te muestra con claridad que debes soltar. Porque lo nuevo que deseas no puede entrar donde no hay espacio. No puedes recibir una nueva vida si aún estás atado a la vieja. Y aquí es donde muchas personas se detienen. Porque soltar duele. Porque lo conocido, aunque no nos haga bien, nos da la falsa sensación de seguridad. Pero el cambio verdadero no nace de la comodidad, sino de la honestidad. La honestidad de mirar tu reflejo y reconocer que no es un ciclo más. Es la última oportunidad para saltar al siguiente nivel. Joe Dispenza lo explica con claridad. No necesitas una vida perfecta para empezar a transformarte. Necesitas una sola cosa. Una decisión consciente y coherente con tu nueva identidad. Él dice que no eres tus pensamientos del pasado, ni tus emociones condicionadas.
Eres el creador de lo que eliges sostener ahora mismo. Y esta noche, la luna no solo refleja la luz del sol, esta energía no se repetirá en esta misma configuración. Es un espejo que te muestra lo que has estado creando con tus emociones repetitivas, con tus pensamientos no observados, con tus hábitos silenciosos. Este no es el momento de entenderlo todo. Es el momento de sentir, de reconocer dentro de ti esa certeza que no viene de la lógica, sino del alma. Ya no quiero más de lo mismo. Y cuando pronuncias esa verdad en voz baja o en lo profundo de tu corazón, el universo responde. Este portal está por cerrarse. Y como una puerta que cruje lentamente antes de encajar en su marco, ahora puedes cruzarlo o dejarlo pasar. Nadie puede hacerlo por ti, pero si das el paso, aunque sea pequeño, el otro lado no será solo distinto, será tuyo. Porque esta noche puede marcar un antes y un después, si decides que lo sea. La mayoría de las personas siguen esperando el momento perfecto. Creen que cuando consigan ese trabajo, cuando alguien especial aparezca, cuando las cosas se calmen, entonces sí, comenzarán de nuevo. Pero lo que casi nadie quiere aceptar es que una nueva vida no llega como un regalo externo. Tu nueva vida no está en el futuro, está disponible ahora mismo. Y para recibirla, solo necesitas una cosa: decidir. Sí, decidir. Con toda la profundidad que esa palabra conlleva. Decidir no es desear. No es esperar. No es imaginar. Es hacer un corte interno con lo viejo. Es tomar una posición con firmeza, aunque el entorno no cambie de inmediato. Porque, al final, no estás esperando un milagro, tú eres el milagro. Piensa en esto: puedes despertarte en la misma cama, ir al mismo trabajo, ver las mismas caras, pero sentirte completamente distinto. No porque todo afuera haya cambiado, sino porque tú has elegido dejar de cargar con las decepciones de ayer. Esa elección silenciosa lo cambia todo. Una nueva vida no es mudarse de ciudad. No es cambiar de pareja. No es una cuenta bancaria llena. Es despertarte un día y notar que la forma en la que te hablas ha cambiado. Que ya no te juzgas con tanta dureza. Que puedes respirar sin ansiedad. Que hay espacio para imaginar, para confiar, para agradecer incluso sin tener garantías. Esa es la nueva vida. Y empieza cuando dejas de negociar contigo mismo. Cuando ya no te convences de que más adelante será el momento. Porque sabes que si no es ahora, no será nunca. Joe Dispenza habla mucho de esto. Él lo llama coherencia interna. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones se alinean con la persona que quieres ser, no con la que has sido. Porque si cada día repites los mismos pensamientos, sientes las mismas emociones y actúas igual, estás reviviendo el mismo pasado una y otra vez. Cambiar no requiere años de terapia, requiere honestidad radical. La valentía de dejar de ser quien has sido para permitir que algo nuevo emerja. El viejo tú termina esta noche. Ese tú que repite los mismos patrones, que se autosabotea sin darse cuenta, que se aferra al miedo como si fuera una manta conocida. Hoy puedes soltarlo. No porque tengas todas las respuestas, sino porque por fin estás dispuesto a hacer preguntas nuevas. Imagina que tu vida es un jardín. Has pasado años sembrando pensamientos, emociones, creencias. Algunas semillas han dado flores, otras solo maleza. Pero ahí estás, con la pala en la mano, con el terreno aún fértil, con la posibilidad real de arrancar lo que ya no sirve y plantar algo completamente distinto. Eso es lo que hace una decisión consciente. No borra lo anterior, lo transforma. Usa lo vivido como abono, no como prisión. Puede que sientas miedo. Es normal. El miedo aparece cuando nos acercamos a los bordes de lo conocido. Pero justo ahí es donde la transformación se hace posible. Porque no puedes cruzar hacia la nueva vida desde la comodidad. La cruzas desde la decisión. Y cuando decides, aunque sea en silencio, aunque nadie lo note, algo en el universo se reordena. No sabes cómo ni cuándo, pero lo sabes. Porque lo sientes en el pecho, en la respiración,
en la paz inesperada que aparece después de mucho ruido. Esa es la señal. No es un ciclo más. Es la última oportunidad para saltar al siguiente nivel. La luna te está invitando. El portal sigue abierto, por poco tiempo. Y lo único que te pide es una decisión. No perfecta, no ruidosa, pero sí auténtica. Hay algo que cambia todo cuando lo comprendes de verdad. Tu cerebro está diseñado para transformarse. No es estático, no está roto, no está condenado a repetir lo mismo para siempre. Es moldeable, vivo, y cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia lo está esculpiendo, instante a instante. Ese fenómeno se llama neuroplasticidad. Y hoy, mientras la luna llena sigue iluminando el cielo, su energía amplificada puede ayudarte a usar esa capacidad de tu mente para comenzar a construir una nueva realidad. Tu cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Si te visualizas fallando, tu cuerpo se prepara para el fracaso. Si te visualizas triunfando, tu sistema se prepara para avanzar. Pero hay un detalle más profundo. Si solo imaginas sin emoción, el cambio es superficial. Cuando unes pensamiento claro con emoción elevada, el cambio se vuelve real. Joe Dispenza ha dedicado su vida a investigar esto. Ha demostrado que cuando una persona logra sostener una intención clara, como sanar, manifestar abundancia o cambiar un patrón, y la combina con una emoción poderosa como gratitud, alegría o amor, su cerebro comienza a reconectarse de forma acelerada. Literalmente se encienden nuevos caminos neuronales. Cambias tu mente, cambias tu vida. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la luna llena con esto? Todo, porque la luna, en su máxima expresión, intensifica no solo las mareas y las emociones, sino también el campo electromagnético que te rodea. Y tú también eres energía. Eres un sistema eléctrico y vibracional. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus sentimientos, todo eso vibra. Todo eso emite. Y en noches como esta, cuando la luna está llena y el portal aún abierto, el umbral entre lo viejo y lo nuevo se adelgaza. La luna llena potencia la neuroplasticidad. Cambia tu mente, cambia tu vida. Porque hace más fácil soltar lo que ya no sirve y abrirte a lo desconocido. Es como si durante unas horas el universo bajara el volumen de las distracciones para que por fin puedas escuchar tu verdad. Esa que no grita, pero insiste. Esa que no impone, pero guía. Imagina una vía del tren que ha sido recorrida por el mismo vagón durante años. Las ruedas han dejado una huella profunda en los rieles. Pero hoy, tienes la posibilidad de desviar el tren, de crear un nuevo camino, uno que lleve a otro destino. Y cuanto más recorras ese nuevo camino con intención y emoción elevada, más profundo se hará, hasta que lo viejo ya no tenga fuerza. Y aquí aparece un principio crucial. No necesitas que tu realidad cambie para sentirte diferente. Necesitas sentirte diferente para que tu realidad cambie. Eso es neuroplasticidad aplicada. Si hoy puedes sentir la paz, la gratitud o el gozo que imaginabas alcanzar algún día, le estás diciendo a tu cerebro: esto es real, esto es posible, esto ya existe en mí. La luna amplifica eso, como si te regalara un megáfono energético para que tu intención vibre más fuerte en el campo cuántico, para que la semilla que plantas esta noche germine más rápido. Y por eso es tan importante lo que sientes ahora, porque cuando combinas intención con emoción elevada, todo cambia, no solo por dentro, sino por fuera, porque tu cuerpo comienza a producir nuevas sustancias químicas, tu corazón emite otra frecuencia, tu campo energético se recalibra. Esta noche, tienes la oportunidad de hablarle a tu biología de un futuro distinto, de enseñarle a tu cuerpo cómo se siente tu nueva vida, antes de verla con los ojos. Así es como comienza la verdadera creación. ¿Quieres seguir descubriendo lo que esto significa? Hay una razón por la cual, a pesar de que deseas cambiar, muchas veces terminas reaccionando igual, sintiendo igual, repitiendo lo mismo. No es que no puedas cambiar. Es que tu cuerpo ya se acostumbró a quien has sido. Literalmente.
como si cada pensamiento y cada emoción del pasado hubieran dejado huellas tan profundas en ti, que ahora tu sistema nervioso las recorre sin esfuerzo, día tras día, sin que te des cuenta. Y es que no solo piensas lo que piensas. Tu cuerpo es adicto a tus emociones pasadas. El estrés, la preocupación, la culpa, el desánimo, se han vuelto familiares. Se sienten como tú, aunque no se sientan bien. Te despiertas con la misma sensación en el pecho, respiras igual, reaccionas igual, y terminas creando experiencias que confirman, una y otra vez, el mismo tipo de realidad. Joe Dispenza lo explica de forma clara. El mayor desafío que enfrentamos no es cambiar el mundo, es romper el hábito de ser nosotros mismos. Porque ese yo que hemos construido a lo largo de los años no es una esencia inamovible. Es un conjunto de memorias, reacciones y automatismos que fueron programados, y que pueden ser reprogramados. Imagina esto, cada vez que piensas un pensamiento negativo, no puedo, esto no va a salir bien, no soy suficiente, tu cerebro activa los mismos circuitos. Y al hacerlo, tu cuerpo libera los mismos químicos. Se crea una tormenta emocional conocida. Y como cualquier hábito, cuanto más lo repites, más natural se vuelve. Pero hoy, con la luna llena de tu lado, tienes el apoyo perfecto para detener esa rueda. No necesitas pelear con tu pasado, solo necesitas darte cuenta de que ya no estás obligado a repetirlo. Y eso comienza con algo muy sutil. Darte cuenta en el momento justo en que estás a punto de reaccionar como siempre, y elegir diferente. Puede ser tan simple como detenerte antes de responder con enojo, como inhalar profundamente antes de caer en la ansiedad, como decirte una palabra nueva cuando tu mente quiera arrastrarte a lo conocido. Son decisiones pequeñas, sí, pero poderosas, porque cada una de ellas es una grieta en la vieja estructura, y por esas grietas entra la luz. La luna te ayuda a liberar lo viejo y crear espacio para lo nuevo. Es una energía que no impone, pero que sí facilita, como una marea que llega suavemente y comienza a mover lo estancado, como una brisa que te recuerda que hay otra forma de vivir. Imagina que has estado usando un mismo abrigo durante años. Aunque ya no te queda, aunque te incomoda, sigues con él porque es lo que conoces. Pero esta noche, puedes quitártelo. No porque te obligues, sino porque reconoces que debajo, siempre ha estado tu verdadero ser. Y ahí es donde la magia sucede. Cuando dejas de vivir desde la memoria y comienzas a vivir desde la posibilidad. Cuando te conviertes, poco a poco, en alguien que no reacciona por reflejo, sino que elige desde la conciencia. Este proceso no requiere perfección. Requiere presencia. Volver una y otra vez a la hora. Observarte con honestidad. Elegir con amor. Y confiar en que cada vez que haces algo distinto, estás escribiendo un nuevo código dentro de ti. Romper el hábito de ser tú es el primer paso hacia una nueva realidad. La luna está aquí para recordártelo. Tú no eres tu historia. No eres tus errores. Eres la conciencia capaz de decidir en quién te quieres convertir. ¿Listo para descubrir cómo aprovechar este momento único con prácticas concretas que alineen tu cuerpo, mente y energía? La energía está en su punto más alto. Y esta noche, no se trata solo de pensar diferente, se trata de encarnar el cambio. De mover la intención desde la mente al cuerpo, y del cuerpo al alma. Porque hay momentos en los que la teoría no basta. Necesitamos hacer algo con las manos, con la respiración, con el silencio. Esta noche es uno de esos momentos. Tu intención clara es la semilla de tu nuevo yo. Pero para que germine, necesita tierra fértil, espacio, energía, presencia. Y eso es lo que puedes regalarte con prácticas simples que no requieren nada más que tu voluntad. No necesitas cristales, incienso ni rituales complicados. Lo más poderoso ya lo tienes. Tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Comienza por respirar. Suena simple, pero no lo es. La respiración es el puente entre lo inconsciente y lo consciente.
Dedica unos minutos a inhalar profundamente y exhalar con lentitud. Siente cómo cada exhalación libera tensión acumulada, pensamientos repetidos, viejas emociones. Y con cada inhalación, atrae nuevas posibilidades. Imagina que respiras la energía de tu nuevo futuro. Luego, escribe. Escribe como si tu alma estuviera hablándote. Anota lo que estás listo para soltar, sin filtros. Miedos, creencias, recuerdos, nombres, hábitos. Lo que sea que ya no tenga lugar en la vida que estás eligiendo. Puedes quemar ese papel con cuidado o enterrarlo. El gesto simbólico es suficiente para que tu subconsciente entienda: esto ya no me pertenece. Después, escribe también lo que eliges atraer. En presente, como si ya estuviera ocurriendo. Vivo con confianza. Me despierto en paz. Atraigo amor consciente. Mi cuerpo vibra en salud. Usa palabras que te conecten con la emoción. Porque como enseña Joe Dispenza, cuando combinas intención y emoción elevada, tu cerebro y tu campo energético empiezan a crear esa nueva realidad. Si puedes, báñate o dúchate con intención. Imagina que el agua limpia no solo tu piel, sino tu campo energético. Que cada gota se lleva lo viejo y deja espacio para lo nuevo. Si tienes acceso a la luz de la luna, deja que toque tu piel. Quédate en silencio. Escucha. Observa lo que sientes. Todo eso también es parte del ritual. Tu intención clara es la semilla de tu nuevo yo. Esta noche, siembra con amor y confía en la cosecha. Ya has sentido el llamado. Has comprendido que esta noche no es cualquier noche. Que el portal sigue abierto, pero está por cerrarse. Y ahora te toca a ti elegir. Porque la transformación no llega por sorpresa ni por suerte. Llega cuando alguien, en un instante de claridad, dice en voz baja pero firme: ya no más. Y se atreve a imaginar algo distinto, algo mejor, algo verdadero. No necesitas esperar señales en el cielo. La luna ya te está iluminando. No necesitas que todo esté perfecto para comenzar. Hoy es el inicio de tu nueva vida. Y no porque lo diga este video, o porque algo mágico vaya a pasar sin tu participación, sino porque tú decides que sea así. Hay una verdad profunda que muchas veces evitamos. Estás creando tu realidad a cada momento. Con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que decides tolerar, con lo que eliges soltar, y con lo que te atreves a sostener, incluso cuando nadie más lo ve. Esa es tu vida, no lo que otros te dan. No lo que ocurre afuera, sino lo que tú decides vibrar, nutrir, alimentar por dentro. La luna ha mostrado el camino, ahora te toca caminar. Y sí, puede dar miedo, porque cuando eliges una nueva realidad, también estás dejando atrás una identidad. Y soltar ese viejo yo, aunque te limite, puede doler, porque ha estado contigo por años, porque has aprendido a vivir desde su lógica. Desde su herida, desde su historia. Pero no fuiste creado para quedarte ahí. Fuiste creado para expandirte. Joe Dispenza lo ha dicho con claridad. El mayor acto de amor propio es sostener una visión de tu futuro más fuerte que los recuerdos de tu pasado. Cuando haces eso, comienzas a salir del piloto automático. Y entonces, tu energía cambia. Tu química cambia. Tus decisiones cambian. Porque tú estás cambiando, por dentro. Y eso es lo único que realmente transforma lo de afuera. No necesitas condiciones perfectas, solo una decisión auténtica. Esa es la clave. Porque puedes tener todo en contra y aún así sentirte libre. Puedes estar rodeado de dudas y aún así confiar. Puedes tener heridas y aún así elegir sanar. Todo empieza cuando decides que ya no vas a vivir más desde el miedo. Imagina que estás frente a dos caminos. Uno es el conocido, el cómodo, el que puedes recorrer con los ojos cerrados, pero ya sabes a dónde te lleva. El otro es nuevo, incierto, desconocido, pero cada paso que des en él tiene el poder de redefinirte. ¿Cuál vas a tomar? Y no hace falta que des pasos gigantes.
Basta con uno pequeño, pero verdadero, como hablarte con más compasión esta noche, como agradecer algo que antes dabas por hecho, como elegir no volver a repetir una vieja historia de carencia, como mirar al cielo y decir, con todo tu corazón, estoy listo. Esta noche puede marcar un antes y un después, si decides que lo sea. Y nadie más puede decidir por ti. Nadie puede recorrer tu camino interior. Pero si das ese paso, te prometo algo, no estarás solo. Porque hay algo en ti, más sabio, más profundo, más luminoso, que ya conoce el camino. Solo estabas esperando el momento de recordarlo. Y este es ese momento. Así que respira, cierra los ojos por un instante, y siente, no pienses, siente, ¿qué versión de ti está esperando ser liberada? ¿Qué está intentando nacer desde lo más profundo? ¿Y qué puedes hacer hoy, en este instante, para honrar esa nueva identidad? No necesitas respuestas completas, solo la voluntad de escuchar. La luna ha hecho su parte, te ha mostrado lo que ya no sirve. Te ha revelado el espacio donde lo nuevo puede florecer. Ahora es tu turno. Y recuerda, tu nueva vida no comienza mañana o la semana que viene. Comienza ahora mismo, con tu próximo pensamiento, tu próximo aliento, tu próxima elección de ser alguien que cree en su propia transformación. Porque si tú no crees en tu nueva realidad, ¿quién lo hará? La oportunidad está servida. El portal aún respira. Y tú estás justo en el borde. No mires atrás. Da el paso. Y deja que la vida te sorprenda desde una frecuencia que antes solo habías imaginado. Aquí, ahora, todo empieza. Todo lo que has sentido esta noche no es casualidad. Lo que se movió en tu cuerpo, las imágenes que llegaron a tu mente, los suspiros que soltaste, son señales. Son evidencia de que algo dentro de ti ya comenzó a transformarse. Tal vez aún no puedas explicarlo con palabras, pero lo sabes. Lo sientes. Una parte tuya ya no quiere volver atrás. Has caminado a lo largo de este mensaje con una disposición que no todos tienen. Has escuchado con el corazón. Has sentido con el alma. Y eso, aunque parezca invisible, marca una diferencia real en tu energía, en tu frecuencia, en tu campo. Esta noche no fue como cualquier otra. Esta noche decidiste mirar hacia adentro, y lo que se ve desde ahí ya no puede ignorarse. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas entender el cómo de cada paso. Solo necesitas sostener tu sí interno, ese que nace desde un lugar de claridad y deseo auténtico. Porque aunque el portal esté por cerrarse, lo que sembraste ya está en marcha. Tu nueva vida ya empezó a escribirse en planos que aún no ves, pero que pronto vas a experimentar. El viejo tú termina esta noche, y en su lugar, empieza a emerger una versión más consciente, más amorosa, más libre de ti. No porque hayas forzado el cambio, sino porque por fin lo has permitido. Así que respira profundamente y siente este momento como lo que es, un renacimiento silencioso. El inicio de un nuevo ciclo en el que tú eliges. Tú decides, tú creas. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Estoy listo para recibir mi nueva vida. No es solo una frase, es una declaración energética. Es el código que activa tu nueva realidad. Cada palabra que has sentido aquí, cada emoción que ha despertado en ti, ha sido parte del proceso, parte del despertar. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder, que te recuerden cada día que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si quieres seguir profundizando en esta frecuencia que reprograma tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video. Ahí encontrarás más herramientas para expandir tu conciencia, más prácticas para elevar tu vibración y más claridad para crear desde tu estado más coherente. El universo ya escuchó tu intención.
Ahora te toca a ti mantenerla viva. No tienes que volver atrás. Lo que sentiste, lo que comprendiste, lo que despertó en ti, ya está dentro de tu campo. Hazlo parte de tu rutina, de tus pensamientos, de tus emociones diarias. Porque todo lo que entregas al universo en forma de energía, vuelve a ti con la misma intensidad. Y recuerda esto, la emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso que tienes para hablarle al universo. Mantente ahí, porque cuando sostienes esa vibración, estás sosteniendo la realidad que deseas vivir.